La pregunta tiene que ver con lo que usted decía antes, ¿no? De estar al frente de esta temática por su situación, pero sin embargo no podemos dejar de preguntarle qué correlato tiene esto con lo que pasaba en 2017, ¿no? Cuando se daban de baja 170.000 pensiones y con la intención que trascendió de dar de baja a una cantidad importante de pensiones de niños con discapacidad o personas con síndrome de Down. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Qué cifra me dijiste? El año pasado se habló de la baja de 170.000 pensiones, luego eso se dejó sin efecto y en febrero se retomó la intención de no considerar o no darle pensiones a niños discapacitados. Bueno, yo voy a dar una respuesta más general y si Javier tiene algo para agregar más específico, te pido que lo hagas. Él es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad que está comenzando en estos días a trabajar porque ya tenemos casi todas las cuestiones institucionales resueltas que había que hacer, que eran difíciles porque había que pasar áreas de los ministerios a la agencia y eso requiere de un montón de normativas y cosas que hay que hacer. Pero bueno, estamos justo terminando, así que vamos a arrancar ahora con la agencia. Pero para aclarar lo de las pensiones, una vez más, lo que pasó fue que cuando nosotros llegamos al gobierno, ya en la campaña se nos había hablado en todos los territorios de la nación, te diría que no había provincia en la cual no nos dijeran esto, las personas que nosotros visitábamos, no necesariamente un candidato nuestro, digamos, básicamente la gente. Acordémonos que nosotros hacíamos mucho mano a mano en las casas y hablábamos con la gente de los barrios todo el tiempo, digamos. Entonces teníamos un contacto muy directo con la realidad. El tema de las pensiones salía siempre, ¿no? Salía siempre y era una cosa así como se van a tener que ocupar porque en este pueblo o en esta ciudad o en este barrio hay un montón de gente que cobra pensiones como si fuera personas con discapacidad y no lo son, y ha habido mucho desparramo, acá hay cosas raras. Bueno, eso fue una cosa que en toda la campaña surgió prácticamente, como te digo, en todos los lugares donde estamos. Entonces, cuando asumimos el gobierno, previo estudio o digamos un primer borrador de estudio del tema de las pensiones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que era donde estaba esta dirección, se confirma que sí, que evidentemente había habido un mal manejo e incluso una distorsión de la aplicación de la normativa. O sea, el propio Estado había incumplido su propia normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que había una pensión destinada a personas que tenían o que tuvieran incapacidad laboral y de golpe esa herramienta se empezó a usar para discapacidad, para vulnerabilidad social y económica, o sea, se empezó a dar pensiones de otras cuestiones que no tenían nada que ver con la incapacidad laboral y entonces se estaba incumpliendo la normativa. Entonces, la primera cuestión era ver cómo sin bajar pensiones a personas que realmente lo necesitaran o lo requirieran, por ejemplo, por discapacidad o por incapacidad laborativa, lo que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social fue despejar todas aquellas que no tenían nada que ver y que además no solo no tenían nada que ver, sino que además eran uso, te diría, absolutamente corrupto de un dinero del Estado que tendría que haber ido a personas que realmente tienen una vulnerabilidad. Entonces nos encontramos con que hubo 8.000 pensiones que estaban a nombre de una persona fallecida, con lo cual evidentemente la estaba cobrando alguien con el documento de una persona fallecida, 8.000. Había, para que te des cuenta el nivel de desastre, había personas que habían, digamos, funcionarios públicos que habían tomado esas pensiones para pagar sueldos de empresas o sueldos de sus propios emprendimientos o lo que fuera. Entonces nos encontramos con una realidad realmente muy, pero muy fea. Entonces lo que hicimos fue empezar a bajar esas pensiones. Se habían bajado alrededor de 60.000, 70.000, nadie había dicho una palabra, con lo cual claramente durante prácticamente un año se hizo ese trabajo, claramente estaban mal dadas, porque si no alguien hubiera saltado, por supuesto. Y hubo en un momento unas bases de datos que el Estado tiene absolutamente mal confeccionadas, y que son cosas que estamos haciendo ahora nosotros, como hay que hacerlas, que se cruzaron y que evidentemente dieron el error de 2.000
pensiones que no habría que haber bajado, porque no había ninguna decisión de bajar pensiones para personas con discapacidad. Y esto es lo que quiero, me tomo el tiempo para aclararlo creo que por centésima vez, pero nunca hubo la decisión de bajar pensiones a las personas con discapacidad, aún teniendo un incumplimiento serio de la resolución del propio Estado. Y es definitivamente el núcleo, digamos, es el síntoma más evidente de una economía enferma. Entonces, cuando ese síntoma encima se ignora, es lo mismo que te pasa cuando vos tenés un problema serio en tu organismo y empezás a medicarte con analgésico porque te duele, ¿no? O con, no sé, antiinflamatorio porque está inflamado. Pero no vas a la cuestión central, que es decirle a algún especialista o a algún médico, mírame esto porque no sé qué tengo. Y entonces vas tapando y encima negando que tenés algo grave. Eso se arma, digamos, termina siendo un problema, por lo general, mucho más grave que lo que hubiera sido si vos en su momento lo hubieras reconocido y lo hubieras atacado. Entonces, evidentemente, este es un problema grave que arrastramos, pero también para adelante es un desafío que nosotros estamos tratando. Creo que hasta ahora, concretamente, los datos son reales, de manera eficaz ir sanando, pero la verdad es que falta un trecho, porque la economía argentina hoy tiene una inflación que no es una inflación de una economía sana. Entonces, bueno, obviamente tenemos que seguir trabajando con eso, y todos, acá otra vez, todos, ¿no? Esto requiere de mucho esfuerzo de la cultura de los argentinos, no es solamente un tema que el Estado puede atacar, digamos, también tiene que ver con comportamientos que obviamente, a partir de un Estado que no daba garantías y que no era confiable, la gente empieza a tener y que no son comportamientos, habituales en otras economías, ¿no? Vicepresidente de aquí, Julián Villalobos para M1330 Rosario, acá en el medio, entre las cámaras. Acá. Ay, perdón. Acá en el medio, sí. Le consulto, el día de ayer renunció Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, quien estuvo involucrado en algunos casos de Odebrecht. El ejecutivo de Mauricio Macri también tiene funcionarios que están involucrados en el caso de Odebrecht. ¿Qué mención le merece? Bueno, la afirmación no la comparto, digamos, no hay funcionarios hoy que estén involucrados con el caso de Odebrecht en el gobierno nacional. Lo que sí me parece que hay que hacer es, como el presidente pidió, que sea una investigación absolutamente profunda, tanto a nivel privado como a nivel público, de las cuestiones que hacen al caso Odebrecht, porque es, otra vez, uno de los casos, este también es un síntoma, ¿no?, de muchas otras cosas que pasan en nuestros estados y sobre todo en este último tiempo, como en varios estados de América Latina combinados o conectados con la misma línea de corrupción, el mismo caso, pero bueno, una investigación profunda de este tema. De hecho, intentamos que se votaran en el Poder Legislativo algunas normas que nos permitían tener más profundidad en la investigación. No lo pudimos lograr, pero porque no se rechazaron esas normas, pero la verdad es que en Argentina queremos crecer con el tema de la posibilidad de investigación. Bueno, una de las normas que se aprobó, que es la penalidad de las empresas, en la corrupción, ¿no?, la penalidad que la empresa también pasa a ser un núcleo y un actor de investigación penal. Pero había otras posibilidades, otras herramientas que no hemos podido tener como para ir más a fondo todavía. Nosotros queremos que se investigue en la Argentina y que Brasil nos pida y nos dé toda la información del caso para que las cosas estén bien expuestas si es que ha habido corrupción en ese sentido. Pero nosotros no estábamos en el gobierno cuando el caso estaba funcionando. Sí, vicepresidenta, para conclusión, quiere digital Rosario, Walter Laspina, le pregunto de qué manera va a llegar ese apoyo, esa ayuda económica por el tema de la discapacidad, teniendo en cuenta que la Nación tiene una deuda pendiente con muchas provincias y todavía estamos hablando de una forma... ¿Cuándo va a salir la Claro, ¿cuándo le van a pagar? ¿De qué forma? Bueno, a ver, la primera cosa que decirte es que el Estado Nacional en este momento está comprometido con un trabajo, como te decía, conjunto, y está tan comprometido que lo que ha hecho es poner sobre la mesa un tema que todo el mundo trataba de esconder, porque obviamente es un tema que requiere de mucho esfuerzo económico. Entonces, ¿qué pasaba? Esto yo le digo, nadie es muy responsable de quién es
cosas concretas, hoy la Nación ya las pone mucho recursos a la Nación, diría que hoy alrededor de 150.000 o 140.000 millones de pesos van a la discapacidad, es un montón de dinero entre lo que se transfiere económicamente a las personas con discapacidad y pobreza, entre lo que se hace con el programa Salud que estamos tomando en la agencia para reordenarlo, mejorarlo, hacerlo efectivo, que llegue realmente a la persona con discapacidad el beneficio que tiene que llegar, con los medicamentos, con las prestaciones de salud. Estamos haciendo un trabajo bien difícil porque hasta nos costaba encontrar los números, los datos, los presupuestos, o sea, los hemos tenido que construir artesanalmente, o sea, agarrando papelito por papelito y viendo a ver cómo cosas que son realmente increíbles en el año 2017 cuando tenemos una sociedad que vive de la informática y de la cibernética y de todas estas cosas, con tecnologías muy apropiadas para tener justamente los papeles ordenados y los números ordenados. Entonces estamos trabajando mucho para que todo lo que el Estado ya hacía lo haga mejor y lo haga bien, de verdad. Pues muchos de esos recursos no sabemos dónde iban. Y lo otro va a ser cuestión de negociaciones, conversaciones, trabajo juntos, nos juntaremos con los gobernadores, cada uno tendrá, a partir de un convenio marco que sea igual para todos, luego habrá protocolos de cooperación que tengan que ver específicamente con los temas de esa provincia, porque depende de la provincia son los temas. Hay provincias que tienen más problemas con los transportes, hay provincias que tienen más problemas con la dispersión de las personas con discapacidad para venir a hacer su rehabilitación, que también estamos trabajando para hacer un gran marco nacional de rehabilitación que sea realmente apropiado para las personas con discapacidad, porque es la primera herramienta que tenés muchas veces para poder salir después a insertarte laboralmente, estar bien con tu manejo corporal, con tus posibilidades de moverte independientemente. Entonces, todas estas cosas serán después tema de cada provincia, pero el Estado Nacional está hiper comprometido y ya con un presupuesto realmente importante. Vicepresidenta, buen día. Mi nombre es Marisa Primo de 5RTV y quería retomar sobre un tema que preguntó un colega acerca de lo que es la movilidad del servicio de transporte para personas con discapacidad. En Rosario prácticamente está licitado ya un nuevo sistema de transporte con muchos coches adaptados, accesibles, pero el problema es que no se va a poder poner en marcha porque los nuevos coches no son subsidiados por el Gobierno de la Nación, que mantiene sí subsidios en Capital y Buenos Aires, pero prácticamente ha quitado los subsidios para el transporte para el interior. ¿Hay manera de que esto se pueda rever, se pueda solucionar? Porque para la gente con motricidad reducida sería un muy buen apoyo poder subir a los colectivos. Mira, la verdad es que no conozco el tema específico porque me llama mucho la atención que sea tan así como que de golpe le sacamos al subsidio, pero me gustaría ver el proceso, digamos, de qué se trata, qué ministerio hoy se involucra, por qué pasa, si es que pasó eso, no tengo por qué no creerte, pero porque no conozco el tema, pero digamos, lo primero que tenemos que saber es bien el caso. Pero te puedo, digamos, contestar con lo mismo que decíamos recién. O sea, nosotros estamos dispuestos a trabajar con las, Javier lo nombró perfectamente, con las gobernaciones y también con los municipios de manera colaborativa y cooperativa. Entonces, tendremos que trabajar el tema del transporte porque es un problema para todos. La Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo problema, cualquier ciudad grande tiene ese problema. Y además tenemos casos de, por ejemplo, de abusos sobre los recursos del Estado, de personas que no van al centro de rehabilitación más cerca que tienen, porque según ellos, o según el médico Juan Pérez, tiene que ir a tal centro de rehabilitación. Cuando vos ves la temática, bueno, yo que en este caso soy bastante como usadora de estos, ¿cómo se dice? Usadora no. Usuaria de estos temas de la rehabilitación, soy, digamos, muy conocedora del tema y sé perfectamente, en algunos casos, de qué se trata una rehabilitación, como puede ser una paraplegia que tengo yo. Y la verdad es que muchas veces se abusan y entonces el transporte hace este es un caso real, 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta, creo que 3 veces a la semana o 4 veces a la semana. Imagínate la persona con discapacidad, 2 horas o 2 horas y media en el auto, ida y vuelta, o sea, son casi 5 horas que debe gastar en transporte
y la rehabilitación debe ser 1 hora y media, no sé cuánto más, Sergio, pero bueno. Y es un abuso lo que eso significa para el Estado que paga el recurso. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que ver realmente qué sistema es el mejor sistema, siempre poniendo a las personas con discapacidad en el medio. Y entonces, si el sistema es, por ejemplo, yo conozco a la intendente de Rosario, tengo excelente relación con Mónica, me parece que es una funcionaria que si tiene que trabajar con la gente con algún tipo de vulnerabilidad, seguramente lo va a hacer bien. Entonces, lo vamos a ver y trataremos de ver qué colaboración se puede establecer. Pero de verdad, el tema del transporte es un tema que a todo funcionario municipal, provincial o nacional le rompe la cabeza.